mesa de hoy es una mesa centrada básicamente en ese momento inicial de cambio entre finales de los 80 y los años 90, donde se producen una serie de colisiones, coincidencias, y contamos con la presencia de muchos de los protagonistas de ese momento crucial. Nos acompaña Ángel Cerviño, comisario de la exposición, artista. En esos años, de hecho, trabajaba básicamente como artista, aunque más adelante desarrolló un campo en el comisariado, en la curaduría, y ha realizado distintas aproximaciones a esos fenómenos que se dieron en los años 90, como es, por ejemplo, la exposición Cultivar Incertezas que tenemos en este momento sobre la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, pero también con Alberto González Alegre anteriormente, en este mismo museo comisariaron juntos el proyecto Agrupar, Desagrupar, y un proyecto sobre los profesores artistas de la Facultad de Bellas Artes, titulado En plenas facultades. Ostras, me había olvidado. Sí, no, me había olvidado el título. Es importante resaltar que, bueno, la presencia de Ángel en esta mesa no es únicamente como comisario de la exposición, sino además como artista que estaba en aquel contexto y que participó de alguna manera también en ese debate. Está también Marisa Sobrino, catedrática de la USC, trabajadora incansable desde los años 80 para esa lucha del arte contemporáneo. Trabajó repetidamente en innumerables proyectos con el CEGAC, en cursos, en proyectos de colaboración. Es decir, su presencia de alguna manera es central también para mostrar cómo en el ámbito educativo y en la USC se produjeron también una serie de cambios hasta esos primeros años 90. De hecho, no había una especialidad de Historia del Arte en la facultad, y Marisa fue, digamos, la impulsora de esa transformación. Nos acompaña también Juan Fernando de la Iglesia, que fue primer decano de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Fue una de las personas que trabajó con más esfuerzo y denuedo en todo ese momento previo para establecer la facultad y el proyecto de facultad, y por tanto es un testigo irreemplazable. También nos acompaña Antón Castro, crítico, profesor, comisario, una persona íntimamente vinculada a la cultura en Galicia y que desarrolló un trabajo inmenso desde muy distintos puntos de vista en cuestiones de exposiciones, y desarrolló también un importante trabajo en la administración, en la Dirección General de Patrimonio en Madrid, en los institutos Cervantes, especialmente en Milán, y ha sido una persona también imprescindible en el debate artístico en Galicia. Y por último está Miguel Fernández Cid, que fue comisario y crítico desde los años 80 y posteriormente director del CEGAC durante un periodo también crucial, desde el 98 al 2005, y que de alguna manera fue la persona que atravesó esos cambios, vivió esos cambios e impulsó muchas de esas transformaciones desde fuera del CEGAC y después desde dentro del CEGAC. Y abordaremos algunas de esas cuestiones en el debate.
La estructura va a ser plantear una serie de preguntas a cada uno de los participantes en la mesa y que esas mismas cuestiones puedan ser abordadas directamente por otros miembros de la mesa para completar, discutir, etcétera, esos aspectos. Por tanto, no va a ser una ronda y luego un debate final, sino más bien dosificar ese debate a lo largo de toda la sesión. Las personas que deseen hacer alguna pregunta o intervenir tienen a disposición un micrófono de pie que está junto a las escaleras a la altura de Ángel Cerviño y podrán, levantando la mano, intervenir, eso sí, también diciendo cuál es su nombre, dado que esta mesa tiene el objetivo de ser grabada, transcrita e incluida en lo que será la segunda publicación de Cultivar Incertezas, que estará a cargo de Natalia Poncela y que va a reunir todas las mesas, debates, etcétera, que se han realizado alrededor de la exposición y en la que han colaborado, aparte de Natalia Poncela, también Miguel Anxo Rodríguez. Bueno, sin más, me gustaría entrar un poco en uno de los aspectos que para mí es fundamental de ese momento de transformación, que son, y me dirijo a Antón Castro, dado que fue, de alguna manera, uno de las personas que impulsó, transformó, empujó para cambiar y transformar las Bienales de Pontevedra, que eran un proyecto, de alguna manera, que había quedado, en cierta manera, obsoleto. Era un modelo caduco, muy antiguo, que provenía de los 60 y hacia finales de los 80 hubo algunas iniciativas de cambio. De hecho, Miguel Fernández Cid, si no recuerdo mal, en el año 87 fue el director de esa, el comisario de esa Bienal, donde ya hay realmente un cambio. ¿Cómo, y de alguna manera, Bienales de Pontevedra y Facultad de Pontevedra pueden tener alguna vinculación? ¿Cómo fue ese momento, Antón? En homenaxe, porque creo que non se tratou, a Facultade de Belas Artes hai persoas detrás que non se nomearon e que son moi importantes para que se fixera. Primeiro, eu dirixi o Departamento de Artes Plásticas que se crea no ano 84, cando se fan as primeiras reunións, as que asisten Isá Díaz Pardo, que ten unha visión utópica do que é facer unha facultade, e se puxo en marcha. Eu coordinei unhas 6 ou 7 reunións no ano 84, se puxo en marcha, se fixo un avance para crear unha facultade que logo se frustrou porque as disputas entre as diferentes cidades non prosperaron a esa facultad, terminou en Salamanca. Pero logo, a partir de 1986-87, é a Diputación, desde aquí un homenaxe a Adriano Márquez, que fui el o tesón de él, Rosselló tuvo moito que ver tamén nesto. Adriano Márquez, que debe ter ahora 96 ou 97 anos, que fui realmente o gran impulsor hasta o final para que houbera Facultade de Belas Artes en Galicia e en Pontevedra. Como? Hubo que argumentar, se traballou entre 1986, basicamente, 1988-89, logo se pasou a Universidade de Vigo, porque había as liortas que hai sempre en Galicia, e hubo unha argumentación que foi decisiva. Por que canalizou isto a Diputación? Bueno, por varias razóns, pero sobre todo porque a Diputación levaba invertido desde a segunda metade do século XIX moitísimo máis diñeiro en pensionados artísticos que o resto, a suma do resto das cidades galegas.
E logo, xa a partir de 1925, e no primeiro, diríamos que en esos anos que van do 25 ao 36, se fixe unha inversión moi grande ata facer que as pensións que se concederon en Pontevedra, que son as que se ligan a esa renovación teórica da arte galega, foran as máis generosas de España, porque se pagaba exactamente un salario que recibía como pensión un funcionario de Facenda. Podían ser entre 3.500, 4.000 pesetas ao ano, que era moitísimo diñeiro. Logo aparece a Bienal en 1969, a Bienal que desgraciadamente deixou de existir en 2010, pero que sigue estando latente aí, con unha renovación a partir de 1981-82. A Diputación poñe en marcha tamén a Escola de Canteiros e poñe en marcha xa desde 1927 un museo cuyo presupuesto era a suma do que significaba 5 anos do resto dos museos galegos en un solo ano, e ainda ahora, porque a suma da inversión que fixa a Diputación, que sigue facendo, supera os 5 millóns de euros. Habríalle que preguntar a Miguel o que ten no barco, a Santi o que tes aquí. Evidentemente é moitísimo máis. É dicir, todo isto que se argumentou desde a Diputación de Cultura, desde a Dirección de Cultura da Diputación, o canalizou un señor ao que eu lle fago un homenaxe desde aquí, porque a súa constancia fixo posible que a Universidade de Vigo levase adiante logo o proxecto. Bueno, Juan Fernando o sabe, porque el segueu isto moi directamente, ao mellor os demais non o sabedes, pero é necesario que se sepa. E para evitar esa frustración que sucedeu a partir do 84, que nos quedamos sin facultade, ao final a Universidade de Vigo foi sensible e canalizou toda esa oferta. Por fin pudemos ter facultade, que se inaugura en 1990. E creo que isto debe quedar claro. Falando de Facultade de Belas Artes, pois creo que é merecido ese esforzo que fixo Adriano Márquez, a Diputación de Pontevedra, a Universidade de Vigo no seu momento, e aí cando colle o timón Juan Fernando como comisario decano, ¿no, Juan Fernando? Sí, en 1990. Sí. Creo que isto debe quedar claro, porque así se fai a Facultade de Belas Artes. Eu quixera, dado que fai unha pila de anos que deixei isto aparcado, como deixei todo realmente máis o de Galicia, a verdade é que a mí me identificase sempre con Galicia e fixen unhas 43 exposicións fora de Galicia. En Galicia fixen menos. Ben, recordo que hai un síndrome en Galicia. Colmeiro me decía que hubo un intento no 36 de facer un museo e unha facultade, porque evidentemente se frustrou, non foi adiante, non? Que supuxo a aparición da facultade? Para min é importante esta pregunta. Que supuxo a aparición da facultade, non? Primeiro, a rotura dunha tradición que había nos artistas galegos, e creo que hai que suliñala, que é o autodidatismo. Todos os vanguardistas históricos galegos foron autodidatas, simplemente pois porque non tiñan donde formarse, e os que saían a formarse con becas o facían un ano, moitas veces por libre, ou 3 meses cando había o que se chamaba unha bolsa de viaxe, pero non tuveron máis opción que esta. Por tanto, me parece fundamental que se establecese aquí unha infraestructura básica que terminou con esa. Non teño nada contra o autodidatismo, todo o contrario, penso que un porcentaje moi grande do circuito internacional, os artistas siguen sendo autodidatas e me parece cojonudo. En segundo lugar, esa rotura de complexos que había en Galicia,
a facultad truxo un debate imprescindible, un debate de igual a igual. En terceiro lugar, a integración no circuito artístico español e internacional, tamén falando igual a igual, un circuito artístico que viña avalado xa nos anos 80 por esa febrilidade posmoderna que supuxo o atlantismo, a aparición de un mercado como as pequenas galerías que había en Galicia, que comenzaron a ir a feiras de arte, a aparición de unha crítica con criterios, a aparición tardía, certamente, do museo, do CEGA, que aparece tarde, pero no 93, pero que era necesario, e logo unha inquedanza artística o que a facultade creo que enchío de sabia e de vida. Hoxe, 30 anos despois, creo que o papel da facultade é notable dentro do que é o circuito artístico galego. Era o que pretendía deixar claro e constatar, porque é xusto o que primeiro dixen de Adriano Márquez. Eu sei, me chamaba 1000 veces, eu vivía en París entón, me chamaba 1000 veces para redactar textos constantemente, e creo que é de xusticia saber como e por que xurde a facultad e que personas hubo detrás tamén. Gracias, Antón. Marisa, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería comentar que, aparte de las instituciones públicas como la Facultad de Bellas Artes, el CEGA, etc., yo creo que es muy importante la labor que desarrollaron entidades privadas, fundaciones empresariales, bancarias, cajas de ahorro, por lo menos hasta 2012, ¿no? Bueno, estas instituciones fueron importantes focos de difusión del arte por sus numerosas salas de exposiciones y sobre todo porque formaron, hay que decir, no es aumentar, sino formar un mercado de arte en Galicia. Yo empezaría por ahí. Y dentro de eso quiero destacar la labor, la importancia que tuvo para el arte gallego, aparte de las bienales, una fundación privada que fue el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, el MACUF, ¿no? Un museo, una colección impulsada sobre todo por esa pasión que tenía Julián Trincado por el mundo del arte, que en el caso gallego hizo la colección del Museo Fenosa, el MACUF como se le llamaba, pero hizo otras, como la del Patio Herreriano, por ejemplo. Entonces, primero decir que esto empezó con unas bienales y que en esas bienales se empezó a comprar obra de gente joven apostando por esos artistas emergentes de Galicia, que fueron los que fueron confeccionando la colección. Junto a ellos, desde luego, había otros de renombre nacional, por lo menos, ¿no? Entonces, sobre todo de la época posfranquista, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Gordillo a José Carlos Barros, Álvaro Negro, Eva Loz, Carmen Calvo, pero Jesús Vázquez, Ángel Cerviño, Pamen Pereira, Mónica Alonso y todos los, por lo menos 3 de los que están ahora mismo exponiendo en el marco de Vigo, ¿no? Pero eso es muy importante, porque también contribuyeron al mercado del arte. Pero lo que más me interesa destacar del MACUF fue su labor de mecenazgo. Tú hablabas de becas, de pensiones. Yo creo que además de la compra de obras en un mercado emergente y gallego, fue la creación de becas para jóvenes licenciados de Bellas Artes. Es un concurso que se llamaba Becas de Creación Artística en el extranjero y que iban dirigidas a la formación de artistas muy jóvenes que empezaron siendo 4 becas, después pasaron a 2 y al regresar se les organizaba una exposición con el trabajo que hacían. Pensar que pasaron 17 años, hay que multiplicar eso por 4 y por 2.
O sea, que son muchísimos los artistas que han recibido esa beca para estudiar fuera. Y eso me parece una labor fundamental, porque había muy pocas formas, muy pocos sistemas de que la gente saliera fuera y se formara fuera. El último, por ejemplo, fue Jacobo Bugarín, que en 1918 le pescó el cierre del Museo Fenosa en Nueva York, cuando estaba disfrutando de esa beca, ¿no? Bueno, también me interesa decir otra cosa. Aparte que hacían talleres con artistas de renombre, hacían conferencias, seminarios, yo hice cursos de verano allí, etc. Y luego, por último, pues una labor pedagógica que conoce Cerviño, que eran unos talleres creativos regularmente a las semanales, por donde pasaron todos los niños de los colegios y escuelas de Galicia. Es decir, fue una labor que acaparó muchos campos muy importantes de la historia del arte. Y para terminar, aunque sea un poco anecdótico, es que toda esta labor fue desarrollada en un polígono industrial, en una periferia coruñesa, en ese ambiente híbrido que me interesa mucho, que es arte-industria, ¿no? Al que había que ir expresamente hasta allí, y que se cerró en el 2018 sin que hubiera una sola voz que se levantara para defender esa institución. Bueno, todo, porque también las bienales acabaron así, ¿no? Por ahí, no sé, pero Bueno, cuando vino la crisis, el arte... Sí, efectivamente, lo que ha sido decisivo y es una parte, digamos, vinculada a la educación, ha sido este tipo de becas de formación en el exterior y el trabajo día a día que hizo el museo y su última directora, Carmen Fernández, ¿no? Pero parece que no existieron esas cosas. Bueno, fueron enormemente... O traballo básico foi o de enormemente Carmen necesarios. Rivera desde 2004 hasta 2018. Hai que pensar a labor de Caruncho foi importante, pero a labor de Carmen Rivera foi imprescindible. Foi quen cambiou o museo. O museo era unha cousa parada, chega ela aí, comeza a facer toda esa programación. Existían, hai que dicir en favor de Caruncho, as becas, as que dicías, as becas de creación e el premio Fenosa, pero Carmen mobilizou todo. As residencias foron importantísimas. As residencias que foron moi importantes. Sí. Claro. Sí, sí. Y eso, pues, parece que no existió. Luego, yo ya acabé esto, luego voy a hablar de otra cosa. En todo caso, la existencia de la Bienal en Pontevedra determinó de alguna forma el que la facultad se hiciera en Pontevedra. Juan Fernando. Pues no solo la Bienal, en la memoria que tuvimos que tuve que redactar para la implantación de la facultad de Pontevedra fue precisamente porque hacía 7 años que podía haber estado, pero Salamanca, al no haber acuerdo intracomunitario, pues fue Salamanca quien el gobierno central la desplazó, cuando era realmente ya desde el año 83 tenía que estar en Pontevedra. En la memoria era básicamente la presencia del museo y la presencia de las bienales, y demostrar, como bien ha dicho Antón, que Pontevedra había sido a través de la Diputación quien había concedido mayor volumen económico para el arte contemporáneo. Eso fue tan claro que tanto Santiago como Coruña pues fueron desplazadas en esa... Entonces ya en el 89-90, cuando se establece, veréis que, claro, yo hablo desde un punto de vista un poquito diferente, no de los productos acabados museables, sino desde la máquina donde se fraguan las cosas, ¿no? Y en esa maquinaria, pues la verdad es que esa institución, crear una institución, la verdad es que me siento, tengo que decirlo, afortunadamente, me siento un ser afortunado, no solo de estar ahora con los compañeros de mesa, sino haber tenido la suerte de haber contribuido al imaginario de la identidad gallega en un momento nada fácil, por cierto, nada fácil, ¿no?
porque tanto la ayuda de Julián Trincado directamente, porque entre nuestros objetivos estaba, en primer lugar, enviar al extranjero estudiantes, ¿no? Era uno de nuestros 7 puntos programáticos. Y en ese salir extranjero todavía no teníamos Erasmus, y gracias a una ayuda de Unión Fenosa, pues pudimos intercambiar con Limerick en Irlanda y con Kingston Polytechnic en Inglaterra, ¿no? Y ese intercambio funcionó tan bien que, bueno, algunos ya que se quedaron, recorrido hacia el extranjero era fundamental. Era uno de los 7 puntos que teníamos. El otro gran punto era, eso se presentó en una rueda de prensa el 2 de agosto del año 90, justo en la víspera, cuando todavía estaban pintando las aulas, que por cierto tardamos hasta un mes y pico en tener una sede para poder comenzar las clases. Pues el punto fundamental era comprender el arte como una forma de conocimiento. Eso fue algo que tomaron muy buena nota toda la prensa que estaba en ese momento en el salón de la Diputación Provincial, y no es una cosa de bricolaje, sino es una forma de conocimiento. El segundo punto era trazar las líneas prioritarias de la investigación en artes plásticas. La investigación era tan importante. Hacía solo 10 años que habíamos entrado en la Universidad Española, en el año 79-80, ¿no? Y en los terceros ciclos, es decir, la investigación en arte era algo que se había puesto en marcha hacía poco, pero ya propusimos que todo profesor que viniera a la facultad fuera doctor y que tuviera un recorrido lo más posible artístico profesional. Esas dos cualidades hicieron que ya en el segundo año, tercer año, iniciáramos los cursos de doctorado, con lo que todos los profesores que estaban de enseñanzas medias circulando por Galicia, que no podían haber ido ni a Salamanca, ni a Bilbao, ni a Madrid para hacer sus tesis doctorales, pudieron ya acogerse. Eso dio inmediatamente una manera de pensar el arte desde un trabajo de conocimiento real, ¿no? Otro punto era crear un foro público de debate con todos los lenguajes: escenografía, cerámica, multimedia, patrimonio, un debate. Y en ese debate hubo realmente en los primeros años una cascada de autores, que sé yo, desde Isaac Díaz Pardo, a quien fue una de las primeras visitas que hice en el IGI, en la cocina del IGI, me recibió Isaac. Digo, Isaac, yo quisiera que el laboratorio de formas fuera la madre de esto que ahora nace como institución de enseñanza artística. ¿Por qué no hacemos? Eso finalmente se produjo hasta donde se pudo producir, no mucho, pero por lo menos Isaac fue invitado muchas veces, y ahí pasaron desde Isaac Díaz Pardo hasta Llorens Barber, hasta Ángel Vados, hasta Concha Jerez. Es decir, hubo 2, 3, 4, 5 años de permanentes. Antón Castro estaba también coordinando. Y después, otro de los puntos era promover como imperativo intelectual inexcusable el compromiso con las vanguardias artísticas. Era un compromiso ineludible. Y después, establecer vínculos con el mundo empresarial e industrial gallego era uno de los puntos fundamentales, hasta tal punto que teníamos condiciones escasísimas, no teníamos casi calefacción. Pero, como teníamos ya contactos con el polo industrial de Porriño, pues cuando no teníamos barro, un camión nos descargaba 1 tonelada de caolín para empezar a modelar. De manera que, y con el grupo Celtia, con la fábrica de pinturas, teníamos relación, que es lógico, con el polígono industrial, la actividad industrial. Y después, bueno, la relación académica con el exterior, con las 9 facultades que había entonces, ahora somos ya 14, 9 facultades que había en toda España, más Latinoamérica y Portugal, que era fundamental, ¿no? Y eso, bueno, con el tiempo se ha ido implementando. Pero hay que reconocer, y bueno, en esta primera intervención, si queréis, me limito solo a esto, el comienzo de la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, porque yo recuerdo que una de las bienales se estaba celebrando en ese momento, en agosto, y me preguntó el periodista del Fado de Vigo que qué le parecía al decano la bienal.
Y yo me limité a decir, hombre, quizá el propio Palacio de la Diputación no es el sitio mejor para poner una exposición de escultura. Al día siguiente, en primera plana, aparecía: el decano de Bellas Artes rechaza la Bienal de Pontevedra. Eso fue un poco como un bautismo de fuego, pero después hubo más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en una de las sesiones que ya no podíamos hacer en la facultad porque estaba todavía pintándose las paredes, ¿no? Habíamos ya reservado, de los 280 solicitudes, es decir, más del doble. Habíamos seleccionado a 120 con entrevista y con dossier comentado, ¿no? Pues en los debates, que organizamos 6 lecciones grandes en el teatro principal, porque no había sede todavía, y una de las preguntas del público era: ¿y por qué tienen que venir personas de Madrid aquí a montar la Facultad de Bellas Artes cuando aquí tenemos muchísimos artistas? Y entonces el conferenciante, que entonces era Agustín Valle Garagorri, dijo: bueno, pero es que Picasso es el mejor artista francés y Velázquez es también un artista italiano maravilloso, para crear esa especie como de continuidad. A la vez que en esos 90 estaba muy presente también todo el debate de artista español o artista de periferia, ¿no? La posmodernidad, fragmento, contexto. Había una serie de relaciones ahí difíciles que bueno, se fueron un poco... Bueno, los 90 es el muro de Berlín, poco después fue el manifiesto dogma de Las von Trier. Así que los 90 tienen unas connotaciones realmente interesantísimas, ¿no? Que se podían comentar, pero aún olemos a humedad de aquella sede inicial donde pasaron cosas maravillosas, pero con una escasez de medios reducida, pues bueno, a una fotocopiadora y un fax, desde donde hicimos Flue 93, el año 93, que era Sacobeo, por cierto, como ahora, conseguimos pues que vinieran decanos de Bellas Artes, primero de toda España, los debates estos que hicimos en la facultad, en el teatro principal, decanos de Bellas Artes españolas, pero después, en el 93 hicimos un congreso, Flue 93, en que vinieron de América, vinieron Brasil, Chile, Argentina, México, de Europa vino Hungría, Italia, Inglaterra, las 2 Alemanias y Portugal, y se organizó un contexto internacional al que, y aquí las instituciones, que era una de las grandes lemas un poco del título de esta mesa, se portaron realmente apoyando el trabajo, ¿no? 6 millones de las antiguas pesetas fueron lo que conseguimos para organizar toda esa serie. Y estuvo Caja Madrid, estuvo Diputación, estuvo Universidad de Vigo, y todo esto pues formó una manera de pensar que, bueno, veo ahora que al cabo de una generación pues se pudo hacer gracias también a un equipo muy bueno. Estaba el profesor Rosselló, con quien también Antón Castro organizó. Rosselló conocía muy bien todas las enseñanzas del arte en Galicia. Chavete, vicedecano, conocía muy bien la vanguardia vasca joven y había sido vicedecano de planificación. Yo tuve la suerte de conocer bastante de cerca autores como Labra, Alberto Datas, el propio Antón Patiño, Manolo Paz, Bencho Lamas, Paco Leiro, que trabajé hasta con ellos. Sí, había como una especie de conexión ya que facilitaba mucho la relación de un inicio a estos alumnos, que ellos mismos incluso presentaban en el próximo curso. Ellos eran los anfitriones, los primeros cursos presentaban la facultad a los que venían, por lo cual se creó un espacio de reflexión y de camaradería dentro de esa pobreza lluviosa, porque el año 90 no paró de llover tampoco, ¿no? De alguna manera se puede hablar de que la facultad era una aspiración y una necesidad del sistema artístico gallego, de los artistas. Es una pregunta que dirijo a todos vosotros en cierta forma. Sí, que hable Miguel, que está aquí muy callado. Hombre, yo no sé si era una necesidad. Lo que está claro es que pasados los años la existencia de la facultad cambió totalmente y visibilizó de otra manera todo lo que es el mundo del arte, como la existencia del CEGAC. La existencia del CEGAC, la programación del CEGAC
ha influido en generaciones de artistas, de críticos, en colecciones. Bueno, pues la Facultad de Bellas Artes yo creo que es, digamos, el gran logro es eso, o las facultades de Bellas Artes, porque aquí está Juan Fernando y Antón, pero Juan Fernando el otro día en unas declaraciones que te escuché, hacías un recorrido y claro, se notaba que lo habías vivido tan claro que ibas marcando las distintas fases y lo que pasaba. Vamos a ver, todos nosotros, los que ya tenemos una edad, año 90, ¿qué había en el año 90? Marisa, dijiste con muy buen criterio, introdujiste lo del MACUF, lo del Museo de Unión Fenosa antes, Antón también hablaba, bueno, pues de Luis Caruncho, que efectivamente en su momento también tuvo mucha incidencia allí. Es que había muy poquitas cosas, ¿no? Y lo que sí es cierto es que cada vez que se va abriendo una, y pasaba entonces y sigue pasando hoy, queda en evidencia que se necesita otra cosa. O sea, en el momento en el que se abre el CEGAC o en el momento en que se abre la Facultad de Bellas Artes, empieza a notarse que hay otras cosas, que hay otra gente, como que parece que no están atendidas, o hay otros problemas que debatir. Yo partiría también de una novedad. O sea, en la facultad, sobre todo lo que hay es estudiantes. Cuando digamos, los que estamos aquí y en mi parte, bueno, en la parte que tengo, yo también he sido profesor de Facultad de Bellas Artes, de Salamanca y de Pontevedra, pero cuando me he dedicado a otras actividades, yo jamás pensé que los artistas procediesen de la Facultad de Bellas Artes o no. Es que era algo que estaba hecho. Es decir, hace poco, al entrar me dijiste, oye, la exposición del Marco que hay ahora, que se inauguró otro día, 3 o casi los 4, porque 3 fueron alumnos y la cuarta hizo un curso de doctorado. Es que es obvio, es que por ejemplo yo así, recordando cosas, en el año 94 a mí me encargan una exposición para el auditorio de aquí de Santiago, y de estas cosas que de manera a lo mejor un poco rápida te piden un título y te pedían que fuese para gente más joven, y sobre todo, ojo, año 94, me insistían en una cosa, que tenía que ser después de Atlántica, que parecía como que todos estábamos siempre, Atlántica era un poco la referencia. Entonces a mí de estas cosas, de una manera un poco, insisto, rápida, se me ocurrió lo del título de 30 años, no 2000. Sí, cuando después empecé a trabajar sobre eso, me di cuenta que en el año 94, después por la gente que escogí, era gente que tenía en ese momento entre 23 y 26, por lo tanto, sí eran muy jóvenes, ¿no? De aquella selección, bueno, si es que la mayoría estaba en la facultad, pero si es que era lógico, porque era el punto, el núcleo donde estaba. Pero ojo, y perdón que, bueno, si yo estoy aquí, me imagino que también estoy como todos nosotros, por nuestra biografía. Yo decía antes, yo di clases en Salamanca, lo apunté, pues ya no me acuerdo, entre el 88 y el 92. La Facultad de Bellas Artes de Salamanca tenía un claustro tremendamente enfrentado, con un sector realmente tradicional, conservador y como en otra época, y después otros sectores que cuando conseguíamos unirnos, bueno, pues hasta, digamos, llegabas al poder, pero también había mucho conservador ahí, ¿no? Cuando yo llego a Pontevedra, y es mi experiencia personal, y yo llego aquí en el año 93, estuve en 93 al 95, a mí lo que me sorprende es que yo veo una facultad en la que hay un grupo de profesores, pocos, muy bregados, Juan Fernando, Sabete, Rosselló, Antón, Jesús Pastor, gente como con una, vamos, digamos, que sabían no solo la parte docente, sino la otra que también es muy necesaria, ¿no? Como te tienes que mover en otros sitios. Pero después otro sector
del profesorado habían sido incluso alumnos míos en Salamanca. Entonces eran muy jóvenes y tenían aprendida una cosa que puede ser incluso una pequeña perversión, y en eso es peculiar la Facultad de Pontevedra. Como habían visto las trabas que había en Salamanca para crecer, porque no sacaban plazas, ¿no? Siempre se quejaban los profesores de eso, aquí sí querían hacer carrera académica. Entonces, frente a otras facultades, digamos, de las que se han abierto en España en las últimas décadas, la de Pontevedra para mí tiene como punto peculiar ese, es decir, que gente muy joven quiso hacer carrera dentro de funcionarial, dentro de lo que es funcionario, en el buen sentido, porque se puede ser un excelente funcionario, pero eso, por ejemplo, no ocurría en otras. El modelo, todos hablábamos, yo el primero, de la maravilla que era la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde también había claramente grupos, pero claro, es que había un señor, que era Hernández Pilluán, que en su cátedra y bajo su responsabilidad, y lo peleaba y lo conseguía, llegaban, y quien estaba con los alumnos era Susana Solano, Xavier Grau, Ferran García Sevilla. Es decir, ese modelo que era el que todos decíamos y hablábamos de las escuelas en Alemania, donde se unían profesores y alumnos de distintas generaciones y tal, y ese era un poco el modelo que podía ser. Pero en Pontevedra, claro, en aquellos años, Juan Fernando decía, eran difíciles. Yo eso lo viví, pero había otra peculiaridad para mí, y a lo mejor soy muy insistente en esto de contar mi visión y mi versión. Es que, por ejemplo, yo daba clase teórica. Entonces yo tenía gente que venía del bachillerato y después tenía gente que tenían 60 años. Entonces la madurez de una persona de 60 años, que yo veía que estaba casi años luz de lo que yo les intentaba contar, si es que después era brillante. Es decir, esa parte. Entonces, eso marcó también los primeros años de la facultad, esa especie de mezclanza. Y luego había gente que es que los veías claramente, y Juan Fernando lo decía, en unas instalaciones limitadísimas, había gente que no salía de allí. Es decir, que aprovechaban el tiempo como una manera asombrosa, ¿no? Y no sé. Yo quería, si puedo, añadir un poco esto que has dicho tan importante, y es ¿qué grupos humanos había allí? Es decir, ¿qué grupos humanos se estaban relacionando? Primero, en los profesores, que por cierto, ahora son 50-50, gallegos y no nacidos en Galicia, pero es que ninguno de los profesores había estudiado en Galicia. Es decir, todos éramos inmigrantes, digamos, ¿no? Los no nacidos en Galicia, como era mi caso, que eu son neofalante, por eso falo máis rápido en castelán que en galego, aunque me gustaría falar en galego todo o mundo, pero bueno. Al 50% eran galegos, pero no habían estudiado ninguno en Galicia. Con lo cual, la sensación de tolerancia mutua y de apertura y de permeabilidad, desde el primer momento fue muy intensa. Y eso por un lado. Fíjate, y de los no nacidos en Galicia, pues vinieron del País Vasco, la nueva generación vasca, ¿no? Pues está Moraza, Marisa, Ortuza, Román, Tudela, Meana, después de Salamanca, bueno, y Herrán también, de Salamanca, que tú también me conoces, pues Jesús Hernández, Jesús Pastor, Yolanda Herranz, Nacho Barcia, Bermejo. De Madrid también venía, pues Jofre, La Peña, Alonso, Loec, y de Granada, ¿no? Como Rueda, Susi Lozano y tal. Y el resto pues habían estudiado pues en Berlín, en Salamanca, tanto Busan como Rúa, como Úbeda, Liste, Chavete, Anleo, Castro, Casas, habían estudiado fuera. Pero esa sensación de que no teníamos, como con otras universidades puede ocurrir, que aquellos que han estudiado en el terruño siguen en el terruño. Nosotros veníamos cada uno de una parte diferente. Y eso daba un sesgo.
Eso un lado. Y después los estudiantes. Estudiantes, como tú bien has dicho, pues bueno, eran personas que bueno, venían. ¿Pero cómo venían? Es que Antón les ponía el flash art ya en el desayuno. Y entonces, pero con la mayor naturalidad. Con lo cual, estaban inmediatamente en un mundo, habiendo además dicho públicamente que el arte es una forma de conocimiento, claro, creaba ya un sistema pues muy dinámico, ¿no? Muy dinámico entre los propios estudiantes. Y hacían instalaciones en la lanzada, empapelaban con papeles del Diario de Pontevedra con el horror del Museo de Pontevedra, la fuente barroca que había en la Alameda, y hacían, pues bueno, poemas, objetos del estilo de Jaume desde primer, y hay instalaciones, y en ese pequeño cubículo que teníamos del Fogar Provincial, hay instalaciones, performances, ya desde el primer momento, ¿no? Pero todo eso hecho con una gran naturalidad, ¿no? Una gran naturalidad. No había... se hablaba de arte, yo creo que todavía se sigue hablando de arte en la facultad, a pesar de todo, después de 30 años, pero sí creamos ese clima de esos grupos entrelazados de profesores estudiantes con relaciones cada vez más fuertes, porque en Bellas Artes, como estamos buscando lo desconocido unos y otros, pues no hay un argumento de autoridad y un argumento de experiencia, que es un poquito diferente, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer un comentario. Todos estos días está saliendo, y espero que escapar un poco de la nostalgia también al decirlo, como un recuerdo de una cierta fogosidad en los primeros tiempos de la facultad, ¿no? Una energía callejera, una energía que parece que pues, nos echa de menos en los últimos años. Yo quería así lanzar la pregunta a los profesores. Eso creo que tiene, desde mi punto de vista, creo que tiene que ver también con los cambios en el sistema educativo, ¿no? La limitación. El otro día hablaba Moraza de la limitación de horas, cómo se van las horas de contacto, las horas de taller, las horas de intercambio de vivencias, cómo se han ido reduciendo. Pero si veis que se ha perdido, quizá por este cambio en el sistema educativo, una cierta energía rebelde o una cierta actividad ahí poderosa. Yo como he visto desde fuera, como artista que recibe, siendo un artista anterior a la facultad, que recibe el embate de los primeros alumnos, que vivo en Pontevedra, además, que me relaciono con el ambiente urbano y callejero de Pontevedra, sí que puedo percibir eso, pero no sé si lo podemos achacar a la nostalgia o realmente está incidiendo los cambios educativos que se vienen sucediendo desde hace unos años en esta energía, que yo hablando con los artistas, ellos también, claro, lo recuerdan. Hablas con Álvaro Negro, con Rosmasó, con toda esta gente de las primeras generaciones y echan de menos, pues, esa cierta, no sé. Hombre, el Plan Bolonia, la verdad es que el Plan Bolonia fue un mazazo. Hay que reconocerlo. Sí, Bolonia Nosotros, está en el centro de todas las... Mira, es volver a las diplomaturas, así en números redondos. 5 años de licenciatura, rebajados a 4. Pero en esos 4, quitamos todas las horas de trabajo no presencial, es decir, sin profesorado, que nosotros lo hacíamos continuamente en Bellas Artes, te quedas en 3 años. 3 años de presencialidad, de debate público, ¿no? entre lo que está ocurriendo en el aula y lo que entienden entre ellos los estudiantes, que son, ellos tienen como 100 compañeros más o menos durante toda la carrera. Eso es un debate precioso a lo largo de toda la carrera. Más o menos como una treintena de profesores con los que conviven directamente. Hombre, es una formación de tú a tú, pues muy, muy intensa. El Plan Bolonia tiene como ejemplo, como el beneficio que yo le veo, es cómo se han programado los trabajos fin de grado, trabajos máster, que es con una obra expuesta, además, con el apoyo de entidades públicas, la Fundación RAC, museos, ¿no? que ya se expone y se comenta en vivo, con tribunales, Marisa ha estado en el tribunal conmigo, y tantos otros tribunales que vienen de fuera, de fuera de las paredes de la facultad, para debatir públicamente el asunto, ¿no? Hay una cosa que apuntaba Miguel, que era esa convivencia, efectivamente, ese 6% que se había dejado para alumnos de fora, sí. Para alumnos mayores ya, porque tuvimos alumnos de
80 anos. Tuvemos un forense que tiña 80 anos e que revolucionou toda a facultade. Non sei se te acordas, porque ele as primeiras instalacións as facía con osos de morto. E creou, bueno, pero efectivamente, hubo un equilibrio, esa confrontación entre a sensatez. Eu recordo ahora un dos últimos alumnos que tuvemos, Benito Pastrelles, que chega ali con 80 anos, que é un escura secularizado, que é ahora organista de varias iglesias da Coruña, pois este creou en torno a él, fai 5 ou 6 cursos, un cenáculo de sensatez extraordinario, porque era un tío moi atractivo en todos os sentidos, se convirteu no gurú de toda de dúas fornadas das que pasaron por ali, pero é certo que os alumnos maiores, porque pasaron arquitectos, médicos, licenciados de outras profesións que desexaban ter feito Belas Artes, bueno, César, o director actual da Escola de Artes de Ourense, non? César Taboada. Eso foi un elemento interesantísimo na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, porque hubo un debate, non só un debate dentro do que é a sensatez, ti falabas de rebeldía, eu creo que hubo rebeldía tamén, non? Pero teño que decir, curiosamente, que a pesar de que esta xente maior que estaba aí e que tiña moita incidencia, tamén eles eran rebeldes. Esta xente maior realmente asumeu esa condición vindo á facultade, non? É unha cousa na que eu non reflexionara, pero agora me don conta, apuntabas ti esa mezcolanza, pero sí que era algo singular ali en Pontevedra. Yo, en ese sentido recuerdo las primeras veces que hice proyectos con gente, incluso cuando estaban todavía en la facultad, vamos a ver, por ejemplo, estoy pensando Tatiana Medal. Tatiana Medal, para ir a una exposición, yo le dije, pero tienes que venir con obra en grabado. ¿Por qué? Porque la veía mucho más desarrollada que la otra. Después hablé con los responsables de la facultad para que le dejaran ir durante los meses, incluso que la facultad no tenía actividad, a utilizar los grabados. Entonces, bueno, se conseguían esas cosas porque un poco uno de los problemas que tenían, me imagino que hoy sigue siendo problema también de muchos, es tener un local y bueno, y cuando se termina la época lectiva se quedan sin ese espacio y sin poder trabajar, ¿no? A mí sí me sorprendió, bueno, a mí me sorprendieron varias cosas de las que me voy acordando. El grado de implicación, de decir, bueno, pues a por ello y de encerrarse. De la misma manera, mis compañeros profesores, como había algunos que eran incluso muy jóvenes, casi tanto como los alumnos, alguno venía diciendo, pero es un proyecto, es una exposición sobre la facultad, es que estás escogiendo solo artistas, o sea, alumnos, ¿no? Y después a los alumnos, alguno como que les echaba en cara que claro, que siendo tan jóvenes hacían ya las obras demasiado bien terminadas, ¿no? Esos argumentos que funcionaban entonces, que pasa el tiempo y yo, que entonces lo recibía casi como un juicio reaccionario, sin embargo pasa el tiempo y dice, bueno, efectivamente, ves que vienen otros comportamientos y tal, y dice, bueno, es que esto está claro por dónde vas y que lo haces muy bien en estas líneas. Y esto simplemente a lo que quería llegar es a que en la facultad sí que se demuestran clarísimamente, y yo obviamente el conocimiento que tengo o que he tenido después no es el que tuve en aquellos momentos, por la gente que ha ido saliendo, bueno, se nota perfectamente, Marisa lo decía, o sea, no solo las becas Fenosa, sino que la gente viajaba,
que la gente complementaba sus estudios inmediatamente, quiero decir, los hábiles, los más vivaces y tal, es que sabían a dónde tenían que ir después de... Si teníamos institucionalizado un viaje todos los años a Madrid. Sí, pero la diferencia, por ejemplo, esos que había también en Salamanca había unos cuantos sitios y la gente escogía casi por proximidad de colegueo de los que iban. Yo eso en Pontevedra sí que no lo vi. Es decir, pero ojo, que ya es otra época. La gente ya sabe, yo tengo que ir a Londres, pero no me vale cualquier sitio. A este sitio, a este. Y si no, no voy. Y si no, espero un año para poder ir. Bueno, eso yo creo que también es otro de los puntos que marcan, os nosos alumnos viaxaron sempre desde o primeiro minuto, os Brans, moitísimos, iban á Bienal de Venecia, documental de Kassel, iban, pero eso desde o principio, é dicir que sí que ese dinamismo é certo, non? Que hubo... Sí, penso que había máis... Sí, Marisa va a intervenir. Yo soy de fuera, de la facultad vuestra. Pero sí quiero hablar de una institución educativa que fue el máster propio de la Universidad de Santiago, donde hubo una fusión de historiadores del arte y gente licenciados de Bellas Artes de Pontevedra. Entonces este máster, que se llamó, su título ya lo dice todo, que es Arte, Crítica y Museología Contemporánea, que fue una idea que surgió de un grupo de profesores del departamento, que fueron Federico López Silvestre, Miguel Anxo Rodríguez y yo misma, nuestra idea era sacar a los alumnos de las aulas de la universidad, que con una formación sumamente teórica en historia del arte, para tratar de conseguir una integración real y vívida de lo que estaba ocurriendo en el mundo artístico, ¿no? Entonces se trataba de formar a un grupo de gente en un pensamiento actual, abierto y sobre todo crítico, para cuando se dedicaran en el futuro a su trabajo en relación con el arte. Nuestro objetivo era... ¿En qué año fue ese máster? Fue del 7 al 12, fueron 5 años. Nuestro objetivo era sacarlos de las aulas y traerlos al museo. Y en esto contamos con la colaboración del entonces director del CEDAC, que era Miguel Monjafe, que nos dejó la sala de patrimonio y los medios audiovisuales que necesitábamos, y cumplimos así el primer objetivo del máster, que era sacar a los alumnos de las clases y traerlos aquí. Y esto, además, intentando crear un colectivo no solo de historiadores del arte, sino gente de otras facultades, principalmente de Bellas Artes, que eran a veces en mayor número que los propios historiadores del arte. Pero también venía gente de periodismo, de filología y también gente de otras provincias de España, incluso de Hispanoamérica, que conseguían una beca iberoamericana o no sé qué para hacer el máster. Bueno, hay que decir que no tiene nada que ver con los máster que se hacen ahora obligatorios. Después vosotros tenéis uno. Este era un máster. Teníamos. Ya no hay. No, porque no había... Era propio, el vuestro. Se llamaba máster propio. Se llamaba máster propio, que era de creación e investigación, sí. Pero como no llegábamos al número de alumnos, se eliminó. Pues la universidad lo eliminó. Justo fue lo que pasó. Claro. Este estaba bajo la tutela de la universidad, que era la que expedía el título, pero el máster era autónomo tanto en su programación como su financiación, que se sufragaba por las matrículas, supongo que el vuestro también, y también con la colaboración de entidades públicas y privadas. Y para mayor abundamiento quiero decir que la USC ni nos apoyaba e incluso nos cobraba el 15% de lo que llevábamos el impuesto revolucionario.
Esto era típico de la universidad, ¿no? Bueno, los contenidos los dice ya el propio título, ¿no? Arte, crítica y museología contemporánea, con un programa donde las clases teóricas se alternaban con las clases prácticas. Empezaba por los talleres de crítica que impartía entonces Natalia Poncela, que era entonces redactora de la revista Arnaut. Pero con ella pues traíamos a críticos de fuera. Recuerdo, por ejemplo, a Xavier Antic, que entonces era el director de la página cultural de La Vanguardia de Barcelona, ¿no? En la parte de arte y museología se impartía por todo un abanico de profesionales y de distintos temas. Profesionales que vinieron a charlar en esas charlas con los alumnos, desde Vicente Todolí, Chus Martínez, Joan Fernández, que además quiso que fueran a dar clase al Museo Serralves, había que llevarlos muchas veces, claro, a ver exposiciones, y esto, o Jorge Fernández, que es director de todos los museos de La Habana en este momento, ¿no? Bueno, también venían a impartir sus conocimientos gente más teórica como Simón Marchán, Lola Jiménez Blanco, Molinuevo, bueno, José Luis Molinuevo, pero también críticos y comisarios de exposiciones, desde José Luis Brea a Juan Antonio Ramírez, que entonces aún estaban vivos, hoy ya no están aquí, Estrella de Diego, bueno, por citar a los más conocidos. Y a otros que teníamos más a mano, como Manuel Segade, que hoy es director del Museo de Móstoles y que se implicó con nuestro máster para lo que hiciera falta, ¿no? Después pues traíamos a montadores de exposiciones, a pedagogía para el museo. Por ejemplo, recuerdo una pedagoga cubana que ejercía en la sección del MoMA, de pedagogía del MoMA de Nueva York. Yo no sé cómo podíamos traer a tanta gente y hacer esa diversificación, que ejerció una tarea tanto teórica como práctica, que iba desde el montaje a los presupuestos, a la crítica de arte, al comisariado, y que fueron impartidas por una serie de personas de reconocida solvencia en el panorama artístico contemporáneo. Este máster se organizó paralelamente a seminarios, más de vez en cuando, donde sí había la mayor fusión entre Bellas Artes y la OSC. Seminarios que se publicaron, muchos además. Y, por ejemplo, recuerdo a Javier Tudela, que era uno de los que estaba más implicado en esto, Jarrete, me parece que era el otro, el marido de esta niña. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, todos ellos también combinaban esos seminarios con las clases del máster. A final del curso se hacía una exposición, claro, con 4 perras, porque no teníamos casi dinero, pero haciendo un comisariado colectivo, y donde se hacía la elección, se estructuraba, se hacía el catálogo, exposición que fue dirigida interrumpidamente desde el primer momento por Agar Ledo, y que recuerda artistas como André Guedes, que vino de Portugal, Diego Santomé, entre otros, ¿no? Finalmente los alumnos tenían que realizar un mes de prácticas en el verano, normalmente en instituciones gallegas, pero también empezaron a expandirse fuera, por ejemplo el Thyssen, o museos franceses y belgas, o a La Habana, que se fue gente también. Hay que pensar que en los 5 años que duró el máster, pues fue mejorando, ampliando sus fortalezas y sus contactos, e incluso exportando su programa y sus ideas a otros, como el máster de la Complutense de Reina Sofía. Bueno, hay que advertir que Jesús Carrillo, que era el director del máster, era profesor también de nuestro máster. Teníamos una gran relación.
Bueno, para finalizar, fue una pena porque lo que dices tú se acabó con la crisis, pero sí decir que los contenidos y la programación de este máster fue la base de un plan presentado por mis compañeros de máster, con el que obtuvieron el macro proyecto europeo de Bruselas, el que se llama Yacunet, que es un máster de 1 millón de euros. Un máster, un proyecto de 1 millón de euros. Entonces, bueno, debía de ser bastante bueno. Sí, Marisa, ahora que comentabas lo de toda esta cuestión del máster, se interrumpe en el mismo momento y por los mismos motivos que el máster de la Facultad de Bellas Artes. Y sobre todo, ahora quedan, creo que muy poquitos máster propios. Bueno, Y son máster que se autofinanciaban, que no tenían apoyo de... Yo lo pagué esto, yo lo pagué. El asunto de los másteres es que el Plan Bolonia tuvo la idea, bueno, el Plan Bolonia está ya programado desde la Mesa de Empresarios Europeos, con lo cual, desde los años 80, el Plan Bolonia es una operación comercial de gran calado. Y entonces los másteres, en ese momento se divergen en dos, los másteres profesionalizantes y los másteres de investigación. Pues la investigación, el arte, como la historia, es investigación básica, no es investigación aplicada, con lo que, claro, son muchísimo más vulnerables. Entonces, los másteres profesionalizantes son quizás los más, y sobre todo cuando hay instrumental que puede garantizarse económicamente, una serie de conceptos y tal. Entonces, eso tiene más prestigio. Y ahí está el gran debate de las artes aplicadas, o las artes y el debate que hubo últimamente pues en la Facultad de Bellas Artes, cuando a coste cero, ese fue el problema de la administración, a coste cero se intenta crear una nueva titulación partiendo de los propios medios aún escasos que tiene la licencia de las Bellas Artes. La oscilación a la profesionalización evita, hombre, desde Walter Benjamin hasta Emilio Lledó, está claro que la universidad es el recinto del pensamiento crítico y libre, no la profesionalización directa hacia las solicitudes laborales de la época franquista. Pero bueno, para mí tenía esa ventaja de, primero, la fusión de una facultad con el museo. Eso sí, eso por supuesto. Y dos, colectivos de distintas procedencias. Y luego permitirles los instrumentos para no tanto para creadores, que es lo que vosotros estáis educando, sino para gente, bueno, pues de otras... Vamos a ver, quería especificar aquí con un exercicio de realismo por que se morren moitos másteres ou por que morreu prácticamente a nosa da facultad. Digo que quero facer un exercicio de realismo. Nos últimos anos, os nosos alumnos sabían que facendo o máster de educación hubo un escoramento, podían facer unha tese de doutoramento e presentarse a oposición. Sí. Eu dirixo en este momento dúas tesis, e estes rapaces non os puden convencer para que fixeran o máster de creación, simplemente un deles está facendo unha tesis sobre Robert Morris. Por que non o puden convencer? Pero é o caso de moitísimos, e por iso os másteres desaparecen, os másteres de creación, porque solo che dan unha opción, facer unha tese, e todos estaban escorando os másteres de educación. Por que? Porque o máster de educación se permite facer a tese, e en segundo lugar presentarte a oposicións. En fin, esta experiencia vivina desde os dous aos que eu lle dirixo a tese, pero que son o reflexo de moitísimos alumnos da facultade que deixaron de solicitar ese máster porque non os habilitaba para algo tan práctico como facer logo unha oposición. E hai que tener en conta iso. Pero es que el máster que hai ahora, Antón, ¿cómo? Es el quinto curso, o sea, son 4 cursos y luego el máster, por lo menos en mi facultad, que era el quinto curso que hicimos todos nosotros para licenciar. ¿Por qué no hay suficiente alumnado en ese quinto curso famoso?
que es pagando, porque ya es... Bueno, ya pagan más, claro. La operación comercial Bolonia... Pero, quiero decir, eso es lo mismo, que no varía la estructura, ni varía el profesorado, ni varía nada. Yo quería preguntar una cosa, no sé si Miguel, que conoce también la Facultad de Salamanca, y de los tamaños de las facultades. El tamaño, la masa crítica. Yo doy másteres en los últimos años en la Universidad de Granada. No hay casi sitio en las aulas. Hay como 80, 100 personas, no tanto como 100, pero 30 personas fácilmente matriculadas en esos másteres continuamente. La Facultad de Granada es una facultad grande. La Facultad de Valencia, Barcelona, la Facultad de Sevilla. Pero la Facultad de Pontevedra, junto con la de Cuenca, la de Altea, la de Málaga, son facultades pequeñas en cuanto a número. Mi pregunta es, ¿hace falta una suficiente masa crítica, volumen de personas, para que ocurran cosas? Eso es un problema de sociocultura de los pensamientos, ¿no? Yo creo que es un problema de tamaño también. ¿Por qué se han matriculado solo 8 y todavía no se puede en el máster? ¿Por qué hace falta 12? Hombre, la asunto tenía que tener, y en la universidad, suficiente manga ancha, bueno, es un periodo de clase y después sube, ¿no? Porque nunca ha habido... Eso creo que es una cuestión de rentabilidad de la propia universidad. Sí. Eso está claro. Pero a mí me gustaría volver un poco al momento de los 90 y me dirijo a Ángel Cerviño como artista activo en ese momento. ¿Cómo percibió esa eclosión de una nueva generación que salía de alguna manera de la Facultad de Bellas Artes, que eran los que Miguel Fernández Cid estaba interesado en seguir, en fichar, digamos, para determinados proyectos? ¿Cómo se vivió ese momento, que también era un momento de eclosión de galerías, ¿no? Empezaban también a abrir esos espacios comerciales. Sí, lo que pasa es que el momento de eclosión fue un poco anterior, ¿no? El momento de cuando se acuden las galerías a Arco, patrocinadas por la Xunta, cuando todo eso es unos años, quizá 5 o 6 años anterior a la apertura de la facultad. Y luego la facultad aún tarda 3 o 4 años en sacar los primeros artistas activos ahí. Bueno, yo creo que lo recibimos como sorpresa, que de repente pues te encuentras con que empieza la visibilidad a girar, ¿no? Toda la atención del sistema se vuelca. Yo creo, Ángel, que también se vivía con entusiasmo. ¿Que también? Se vivía con entusiasmo. Sí, bueno, sobre eso me gustaría volver después, porque yo creo que ahora hay una falta de fe en el sistema artístico, incluso dentro de la propia Facultad de Bellas Artes. Pero bueno, seguimos con lo que preguntaba Y otra cosa, había dinero. También es importante. El dinero institucional que de repente se cortó. Había dinero institucional. Pero bueno, nosotros la generación a la que yo puedo pertenecer artísticamente, que en algún momento se llamó Sin Generación, que es esa que queda ahí entre Atlántica y la facultad, también estaba nutrida por gente que no éramos todos autodidactas, como era yo, que venía de estudiar ciencias políticas, o otros que venían de no sé de qué. Es decir, había gente que se había formado fuera, Berta había estado en la Escuela Massana, Bosco en Salamanca, Carmen Nogueira creo en Salamanca también, me parece. Bueno, quiero decir que había un montón de gente que se había educado fuera porque no había aquí facultad y estaba formando de ese grupo. O sea, que no éramos no hubo un corte radical, autodidactas y gente formada, sino que ya había una cierta convivencia. Yo creo que al poco rato, pues estábamos conviviendo en las mismas galerías. Yo estaba en Adó con Suso Fandiño, con Carmen Nogueira también, había cierta convivencia. Pero de entrada hubo un pequeño shock, porque digamos que tú eras el artista emergente que ibas a seguir creciendo y de repente alguien te adelanta así por la derecha o por la izquierda, no sabes muy bien por dónde. Sí, eso me recuerda, Miguel, a algunos de tus textos, especialmente en Novos Caminantes y en 30 años no 2000, donde justamente planteas esa crítica al sistema del arte en Galicia, ¿no? De el recambio generacional, ¿no? Bueno, a ver,
Yo por unir y no quedarme así con la cosa, sobre el máster una cosita. El Reina Sofía inicia el máster que luego dirigió Jesús Carrillo, lo pusimos en marcha Ana Martínez de Aguilar, Juan Antonio Ramírez y Lola Jiménez Blanco y yo. En aquel momento de lo que se trataba era precisamente, ante la previsión de que los másters que había en las universidades fuesen, digamos, en declive por cuestión económica y porque el máster, digamos, más demandado era el que propiciaba salidas pues para lo que estamos haciendo aquí, es decir, para relacionadas con museos, con servicios pedagógicos y cosas de estas. Y había ya determinadas instituciones que estaban haciendo los suyos propios. Entonces, de lo que se trataba, y hubo conversaciones con ministro, con las universidades, la Autónoma y la Complutense lo apoyaban, por eso estaban profesores las dos. De lo que se trataba era de convertir el Reina Sofía en también un instituto de cultura, uniéndolo a las facultades. Claro, aquello era, como, en fin, os imaginaréis, una empresa, un poco lo que decía Marisa, ¿no? Que de necesitar 1 millón de euros para luego sacarlo adelante, ¿no? Entonces, claro, eso es en un momento, como hubo un momento antes, en los años 80, donde muchísimos periódicos tenían suplementos culturales. Claro. Creo que yo empecé a escribir en suplementos culturales viviendo en Madrid, pues uno de La Rioja y otro pues no sé si en La Voz y después pasé al Faro, al revés. Y todos, y había pues un poco el equivalente a los colaboradores que antes decía Marisa, ¿no? Que decía, pero ¿cómo puede alguien en Logroño conseguir que Severo Sarvi desde París mande un texto que además era original? Y bueno, y se movían esas cosas. Ojo, que en los últimos años lo que se está volviendo es un poco a eso. Es decir, hoy, bueno, no sé, Santi, que tú estás en una institución con otros presupuestos, pero quiero decir, el sentir general, por ejemplo, entre nosotros, es que la disposición de los artistas hoy es muy distinta a la de hace 15 años, es casi más parecida a la de hace... Back to 60s. No, pero claro, pero en esa actitud de colaboración, de la misma manera que el punto de partida también es diferente. Es decir, ya hay cuestiones como la producción, como unos derechos, una remuneración económica y tal, que está ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto, por decir esto, después no estoy de acuerdo con una cosa, ojo, cuando van las galerías a Arco, ojo, no van subvencionadas por él. No, quiero decir que era el momento de plenitud. Pues sí que hay un momento en que las galerías van financiadas también. No, una parte. No, claro, bueno, pero hombre, vamos a ver, hay que tener un poco de... Yo he dicho para subrayar el momento de bonanza, de que... No, hombre, lo que pasaba era... Lo que pasaba... por la Xunta, y eso es verdad, se hacen los catálogos. Sí, pero bueno, pero son dos cosas. Yo digo eso, en un momento dado, que efectivamente en las ferias o en Arco, que era la feria que había entonces... Claro, quienes compraban en las galerías gallegas prácticamente eran las instituciones gallegas, ¿no? Que eso provocaba la crítica de galerías de otros sitios fuerte y eso incluso fue uno de los elementos que provocó que desde otras, pero otras sí galerías Miguel, sí, porque cuando yo dirigí el Departamento de Artes Plásticas y luego Pilar, cuando yo me marché de Galicia, Pilar continuó. Sí que se financiaban las galerías que iban a Arco. Financiábamos... Bueno, pero eso es al inicio, no en el momento. Yo me estoy refiriendo en ese momento que había 5. Bueno, es igual. Sí. Yo me estoy refiriendo a ese momento que había 5 y que había como una presencia...
intervenían otros factores. Ah, Es sí, decir, sí, yo no lo intervenían quise otros señalar factores. como algo No, no, excepcional, no. aparte me parece genial, quiero decir, todo el movimiento italiano nace con el apoyo estatal y con el Bueno, a mí apoyo tampoco me volcado, parece, o sea a mí que- tampoco me parece que tenga que ser, ¿eh? No, yo que no me haya ese parece, apoyo, que no me pero parece bueno. mal, vamos, que me parece genial. Sí, pero era unha época de normalización da arte aquí, que non había nada, o sea, partíamos de cero. As galerías en un momento en que as galerías eran aceptadas en Arco. Eso sería imposible ahora, porque con un comité tan selectivo No, pero vamos a ver, pero eso es la otra cosa que como en principio yo pensé que tú ibas a hablar también un poco de tus bienales de principios de los años 80, donde todos aprendimos, y yo que venía de Madrid crítico a cubrirlas, y a veces a estar en mesas redondas o a dar charlas y tal, era lo que tú acabas de decir. En aquel momento la prioridad era homologarte Sí, con, es con ese que hay un proceso de debate. normalización que Entonces, yo hablo. en ese momento sí es correcto ese apoyo, porque claro, que decir, sin una industria, bueno, pues no hay Hombre, una no cosa se asienta que nada, hay que ¿no? decir de las bienales es que, y eso lo viví más o menos de cerca, que tenían una gestión de relaciones públicas impresionante para dar lecciones, vamos, de los críticos que venían, cómo se le trataba, cómo se reflejaba eso a la semana siguiente en los grandes suplementos de los grandes periódicos españoles, y como eso evidentemente requirió Claro, un apoyo institucional, desde luego, y me parece fantástico. E logo, bueno, eso é o miserabilismo tamén que había, porque en aquel momento eu recordo de traer a Fernández Vijande alojalo na miña casa, unha antolóxica de Millares que fixemos fai casi 40 anos, alojar a ela e as súas dúas fillas na miña casa. É dicir, era esa... Pero contaba moldes unha escena do seu taller, estaba eu sentado nunha silla, estaba movendo os cuadros Vijande, quen era outro? Luis Gordillo, algo así, Vijande, Luis Gordillo movendo os cuadros e eu sentado, eu e Gordillo movéndose, Vijande sentado nunha silla mirando e tal, ese era o ambiente que se creaba. Por exemplo, eu patei con Vijande que collera Manolo Paz, pero tuvemos que pagar o transporte e as grúas. É dicir, era, en ese momento o facías porque querías, si non normalizar, polo menos defender algúns dos artistas. Bueno, pero un poco todo esto venía que en aquella época había que normalizar algo que se ha estado hablando por ahí, que pasan los años y como que se pierde un poco de entusiasmo. Ojo, nos profesionalizamos todos y siendo profesionales somos más aburridos, somos más sosos. Y son más viejos. Bueno, ya, pero también con ser viejo tienes después o cuentas batallitas o tienes una perspectiva de análisis. Pero no es lo mismo estar en un sitio, o sea, a mí no es lo mismo programar cuando yo estaba aquí que el CEGAC fuese periferia, era una estupidez, porque precisamente por estar donde estaba podías plantear lo que te apetecía, y ahora resulta que ahora tienes como una competencia cercana tremendamente grande. Entonces casi si quisieras programar algo que no se ha visto, es que tiene que estar bueno, no sé, con una atención que antes no había. Yo no creo que los artistas son otro perfil de artista, no creo que hayan perdido ilusión. A mí me sigue interesando los artistas que van más por libre y que están en su aire. Puestos a decir butades, mi paso por la Facultad de Bellas Artes se compensa por haber conocido a Salvador Cidrás, como el de Salamanca por haber conocido a Daniel Berbis. Claro, ahora, yo creo no sé, que el título de esta mesa redonda es Nuevos artistas, nuevas instituciones. Yo no conozco cuáles son las nuevas instituciones. De aquel momento. De los 90. Ya.
Porque ahora no obvio. hay nuevas No, instituciones. obvio, claro. La Facultad de Bellas Artes se crea en el 90. En 90 pues, claro, luego se luego cerraron. será ¿Y el marco, Miguel, cuándo se hace? El marco se crea en 2002. En 2. 2002, creo recordar. Más tarde, Sí. sí. No, sabía que era más tarde. MACUF pero se no. crea a finales de los 90, en el 96, 97, por ahí. ¿Cuál? MACUF, El MACUF se crea en el 93. en el 93. Sí. O sea, las bienales empiezan en el 87 y en el 93 se crea... ahora me estás haciendo dudar, 95, creo que sí. Tendría que ser 93, ¿no? ¿Qué? Esto se crea en el 93. Sí. Este es el llega- 93, sí. Se espera, inaugura. espera. Sí, pero Y hablábamos de hecho, la En el especialidad- 95, Tom. En el 95, Sí, ya, sí. ya me parece Marisa, a mí. ¿Qué? Porque y la creación del grado de la especialidad en Historia del Arte en Sí. la UCC es ¿de qué año? De hace 4 o 5 años. Vosotros sabéis. No, el cuando grado, se crea la especialidad. o sea, y se Cuando tienes la reduce a especialidad, 4 años la carrera. En el Para hacer un 90. máster que es más caro, lo que decía José Fernando. Pero Para es en los 90 cuando se crea. el grado. No, la especialidad. La especialidad, sí, sí. Claro, sí. y eso, Lo que no sé exactamente. claro, y el año. eso, de alguna manera, esa creación de la especialidad, Sí. también es otro factor que contribuye a esa Todo. agitación. Pero ¿eh? es A que esa son las agitación. revistas que hay en ese, por ejemplo, Lápiz, pues es una revista clave para los que nos dedicamos al arte contemporáneo. O sea, es un contexto muy variopinto, muy complejo y muy necesario, porque surge todo eso. Y yo creo que es una época de entusiasmo, de dinero, y de que España tenía una gran deuda con el arte contemporáneo, porque Franco tenía prohibido absolutamente todo eso. Bueno, también hay una cuestión desde mi punto de vista, y es que la propia sociedad lo demandaba. Había una necesidad y había también una inquietud por todo aquello. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo veis? Y esto es, digamos, como una reflexión última, porque tenemos que ir cerrando, pero el contraste es claro entre esos años y la actualidad, donde habéis hablado de la desaparición de los másters, pero hay además cuestiones, digamos, de interés, atención, el tratamiento de todas estas cuestiones en los medios de comunicación. ¿Cómo veis también desde los lugares que estáis ocupando esos cambios, ¿no? O esa degradación, diría yo? Yo lo veo que las cosas surgían porque eran como necesarias, o sea, porque se estaban deseando que surgieran. Y los 80, que fue una época donde el Estado no intervino prácticamente para nada, eran voluntarismo de Sí, Mancho claro, Pereiro, tuyo, tal. pero en Galicia todo era absolutamente voluntarismo, porque yo recuerdo aquí, eu empecé nos 70, pero nos 70 xa era, cando te encargabas dun comisariado, era cargar ti o camión, ir a buscar os cadros, colgar ti, coller o martelo e os clavos e facer todo. É dicir, hubo un cambio absolutamente radical nos 80. A partir do 84, o proceso de normalización en Galicia comeza coa creación do Departamento de Artes Plásticas. É dicir, facendo a salvedade da Diputación que invertía un diñeiro nas bienales desde 1969, que reformula a bienal en 1981-82, como dando cabida a comisarios de todas as partes. Miguel, creo que ti foste comisario no 87, creo recordar, non? É dicir, reformula no 81-82, dando cabida, porque claro, era unha bienal moi institucionalizada, dirigida políticamente, e de repente se empezan a invitar comisarios de outras partes. E logo, en 1984, se crea o Departamento de Artes Plásticas, e aí
por primeira vez a nivel institucional a comunidade autónoma, a autonomía galega, se non me falla a memoria, é do ano 81, como todas as autonomías, pero 3 anos despois se crea o Departamento de Artes Plásticas e comeza a ter un presuposto propio. É histórico. É a primeira vez que ten un presuposto propio o goberno autónomo adicado á arte. E aí comeza tamén unha política de compras a artistas xóvenes. E outras institucións como o Parlamento, se lle propoñe ao Parlamento, claro, o resultado é un resultado absolutamente errado, porque cando se lle propuxo unha comisión era o propio presidente quen decidía quen se compraba, falo do Parlamento. Hubo institucións aí, os concellos, por ejemplo... Pero mira, Antón, muchas desas compras era para decorar los despachos de los conselleiros. Sí, pero y el Parlamento ya me contarás lo que compró, toda a colección que está do CEGA, unha decoración cos serros e cos acertos, se comeza a partir da política de compras que xenera a creación do Departamento de Artes Plásticas, que depende da Dirección Xeral de Cultura, Entón se creou, digamos, unha estrutura estable para defender tamén aos artistas novos, porque os artistas novos solicitaban axudas, non había unhas becas institucionalizadas, pero sí se fixo unha política de compra a artistas novos. Pero a novos e a vellos. Como? A novos e a vellos, o sea, se empezó a comprar arte gallego en general. Sí, pero partíamos de cero. Laxeiro, sobre todo, o sea... Digo, partíamos de cero, non había nada. É certo que se comprou tamén a artistas, porque non había nada. É dicir, a institución non tiña referencias do que era a arte. E claro, teño que dicir que eran coleccións excesivamente locales, sempre non se compraba, o único que se compraba era arte galega, por unha lógica, porque se tratabas de soster un colectivo que comezaba a emerxer, creo que había que empezar por aí, non? E logo hubo outras políticas, porque sigo insistindo moito en algo que é o Museo de Pontevedra. É a política, perdón, errada. O Museo de Pontevedra foi o museo galego que sempre tuvo un presupuesto enorme, porque se digo ahora que ten máis de 5 millóns de euros, é que eso nin en soños chegará ao marco, sabe Dios cantos anos, en que galaxia terá que esperar o marco ou o CEGA para ter ese presuposto. E nós lle propuxéramos daquela, no ano 1982, a Diputación que iniciase unha política de compra a artistas xóvenes. Recordo con toda esta xeneración da Atlántica, Huete, todos esos que faláramos, fixemos unha proposta de comprar eso non o logramos porque había un bloque moi duro, con perdón, que creo que é unha persona extraordinariamente moi válida, que é o señor Filgueira Valverde, que non lle interesaba nada por o museo os artistas xóvenes. E el nos frenou, teño que dicir. Entón, que metemos no medio? No medio metemos unha especie de trampa que é, creamos unha sección nova que é, con Cifuentes, un presidente moi receptivo, que é os novos valores. Cando Antón Sobral, Remigio Nieto e eu facemos unha proposta a presidente que aceptou novos valores, con un pouco de demagoxia dicindo, oye, é que isto é unha continuación dos becarios da Diputación que posibilitaron a renovación da arte galega nos anos 20 e 30. Entón aí colamos, pois aí saliron premiados con diñeiro, ademais, Leiro e moitos da xeneración destas de Atlántica, non? Fui o único modo de colar artistas, porque o museo era impermeable. É dicir, cando nós lle propuxemos a Filgueira que, por favor, habíamos propuesto uns 12, 14 artistas destos da xeneración de Atlántica no 82, estábamos contentísimos porque Cifuentes nos decía que sí, o presidente da Diputación e o museo depende da Diputación, nos decía que sí.
Chegamos a Roca, Filgueira, eso foi imposible. E recordo, teño que dicir máis, recordo que 7 millóns que tiñamos para comprar obra no 82, Filgueira comprou un cuadro de Sotomayor, que está ahora no museo. Novos Valores estaba pensado como una Pero forma el de Parlamento adquisición. que hablas tú también, cuéntame, ¿a quién le compró? Era una forma ¿Cómo? de El adquisición. Parlamento, dices. No, era una forma de adquisición. Novos Valores era un proxecto de adquisición. O Novos Valores nace un pouco como continuidade, cando propoñemos, facemos un pequeno historial, como continuidade das becas da Diputación, que concede a Diputación que tiñan un límite, nos anos 20 e 30 estableceron un límite que eran 35 anos. E nos dixemos, bueno, pois agora temos como continuación a Cifuentes, repito, con unha carga demagóxica, porque a Bienal estaba moi institucionalizada con unha sección única, é dicir, invitar artistas e nada máis. E fixemos unha sección autonómica para que estuvese representada Galicia, unha sección española, unha sección internacional e unha sección Novos Valores. Isto foi un esquema do que partimos no ano 82. E na sección Novos Valores poñíamos unha política de compras. Pero teño que dicir que o primer ano 82, fracasou. E non porque o presidente da Diputación, que era a máxima autoridade, nos dixera fracasar, senón simplemente porque había esas horas, terían que ir para o Museo de Pontevedra, que é o Museo da Diputación, e simplemente había un señor que tiña máis poder que nós, dixo que non, esos artistas non interesaban. Esta é a realidade. Yo quería recordar tamén la labor de Isaac Díaz Pardo en Sargadelos, con todas esas estancias para artistas, sobre todo escultores, me da la impresión, no sé por qué, pero que hizo una labor durante muchos años, pagando a lo mejor la estancia de meses, de un mes por lo menos, y de seminarios. Todo eso que hoy se olvida que existió, pues fue en esa época también, y antes. Lo que demuestra que hay personas que, dependiendo del sistema político, pueden activar o desactivar. Sí. ¿No? Acabáis de citar nombres, desde Julián Trincado hasta Isaac Díaz Pardo, hasta Cifuentes, que según donde estén... Pero yo creo que, hablando del entusiasmo del artista, que es un poco lo que la pregunta inicial que hacías, es que también hay aparato legal que está sin desarrollar. Por ejemplo, el Estatuto del Artista está sin desarrollar. La ley de mecenazgo está sin desarrollar. Ese famoso 1% que fuera dedicado a promoción del artista está sin desarrollar. Eso desapareció. La mesa sectorial del arte contemporáneo se crea en el 2014, ¿no? Que fue ya un interlocutor válido a nivel político. Y en el 17 se crea el Estatuto del Artista, se aprueba por unanimidad ese informe, es un trabajo interministerial, pero es que ¿dónde está ese desarrollo? Sí, hace 3 años que está. La ley del 1% desapareció, ¿no? La ley del 1%. Pues no sé, no tengo noticias. El caso, no lo sé exactamente. El caso es que, claro, la valoración política del trabajo del artista, que no sea, como decía Valle Inclán, colorín, pingajo y hambre, ¿no? Como decía el escritor, y que pueda, es que un 0,8% de los artistas han cotizado más de 35 años, con lo cual es que no pueden vivir realmente, ¿no? Es decir, no hay como un apoyo político de prestigio como un trabajador del arte. Y por eso el entusiasmo, y acabo quizá con un pequeño apunte en la universidad, entusiasmo en la universidad. Ha variado mucho en la universidad, y lo sabe Miguel y Antón también. El entusiasmo en la universidad ha variado mucho. Bueno, este año, si no está cerrada la universidad, porque si no, si Bellas Artes se pudiera dar online, hacía mucho tiempo que estaba en la UNED, pero es que es imposible dar clase de escultura en pantalla. Este año es un año fallido completamente, a nivel de comunicación, excepto alguna cosa concreta, ¿no? Pero el entusiasmo tiene que ver también con lo que está ocurriendo en las nuevas generaciones. La digitalización de la información
ha hecho, que es como la enciclopedia global que tenemos en el teléfono, ha hecho que el profesor mismo, la figura del profesor como antiguo transmisor de conocimiento, generador de conocimiento, y en Bellas Artes se genera entre estudiantes y profesores, se genera conocimiento entre ambos. Eso es lo interesante, ¿no? Porque es argumento de experiencia, no argumento de autoridad. Pero lo que ocurre es que el profesor ya no es gestor de conocimiento, es gestor de aprendizaje. Y eso ha variado completamente Muy bien. Bueno, con esto ya quería quedar. Igualmente. Veña, non corras, pero non corras. Chao, chao. Bien, pues quería decir esto, ¿no? Que ha variado también la relación entre profesor y estudiante, ¿no? Pero eso de, yo creo que es crucial pasarán. lo que comentas de la indefinición de los modelos, ¿no? Exacto. Esa indefinición está también en los propios museos, está en el funcionamiento interno del propio sistema y se ha ido cada vez consolidando de un modo cada vez más burocrático. Lo vemos en las propias universidades. Las propias universidades han ido evolucionando de una manera, de formas más o menos flexibles a formas enormemente rígidas. Bueno, vamos a concluir aquí. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Dónde está, amigo? Veña. Bueno, el entusiasmo ya lo ves, ¿no? Bueno, nada, parabéns pola vosa participación, na mesa. E quería comentar que, falando de entusiasmo, precisamente, estaba pensando un pouco así en lo que estabas comentando, e eu sei que vexo con, bueno, bastante, que foi un movimento así con bastante claridade de entusiasmo en torno a 20-25 anos, igual entre o 90 e o 2010, porque foron un período de crecemento, un período no que se estaban consolidando unha serie de estruturas, no? Foi realmente porque a crise do 2008-2009 foi onde foi o momento bisagra onde se empezaron a notar as debilidades dun sistema, no? Dun sistema que fora crecendo durante todo ese tempo. Museos, no ámbito universitario tamén, o sea, no caso do máster que comentaba Marisa, pues empezamos tamén con axudas, con boas axudas a nivel económico. Esas axudas se cortaron pronto, coincidindo pronto tamén, bueno, a crise, cambio político, se foron menguando. Os museos foron reducindo o seu orzamento, todos os museos que se foran creando nos anos 90 ou principio do 2000 foron empezando a baixar por os motivos da crise. E no caso da universidade, pero tamén nos museos, esa carga burocrática se foi incrementando cada vez máis. E no caso da universidade, por exemplo, tamén incluso a nivel de personal, os problemas que tedes nos museos, por exemplo, de personal, nos na universidade os coñecemos de sobra. De sobra porque durante moitos anos non pudemos incorporar profesorado novo. Ese é un dos grandes dramas da universidade nos nosos días, ¿no? Que foron pasando anos, sobre todo desde a crise, desde o inicio da crise do 2008-2009, e a aplicación de medidas cando estaba no Ministerio Wert, este ministro, ¿no? Empezou a aplicar os recortes na universidade, a apretar, ¿no? E a impoñer unha pauta de estricto cumplimento presupuestario e cada vez reducción, ¿no? E dificultades para a contratación, pois unha serie de cuestións de tipo económico e burocrático foron cada vez máis constriñindo as institucións. E seguramente esos movimentos contestatarios, críticos, alternativos, se foron facendo notar cada vez máis, que xa a principio do 2000 xa serán evidentes, pero se foron notando cada vez máis, e un pouco a gran pregunta, o gran reto é o que pode chegar a desenvolverse esa outro tipo de práctica alleo ás grandes institucións, ¿no? Ata que punto se poden articular movimentos, grupos, colectivos, outras maneiras de desenvolver arte fora das institucións, e a cuestión tamén un pouco que creo que tamén será unha das grandes cuestións de cara ao futuro,
si vai haber algún tipo de comunicación e enlace entre ese tipo de organizacións, organismos colectivos e as institucións. Seguramente esa vai ser un pouco a gran cuestión, porque sí, efectivamente, a era da ilusión, da era, como chamabades antes, do entusiasmo, pois parece que sí, que levamos anos con esa conciencia un pouco de que se perdeu, non? Eso era unha pregunta? Sí, bueno, penso que igual o que chamamos o fin do entusiasmo é un cambio de modelo, non? Un cambio de modelo de artista, modelo de recepción do traballo dos artistas de toda a sociedade, non? Modelo de comportamento. Entonces, quizá o que está pasando, e agora falaba Antón antes de marchar, de que o máster se cerra porque non hai alumnos que se apunten, non? Porque prefieren facer un que lle dé máis saída educativa ou didáctica. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, outra das crisis recientes da facultade foi a do grado de diseño, non? Donde estuve esta discusión que tú aludiches antes. Entonces, é como que os propios alumnos da Facultade de Belas Artes están experimentando xa desde antes de rematar a carreira ou cando rematan outras posibilidades vitales ou existenciais que non son as de ser artista, non? Que son as de ser diseñador, ocuparse da moda, ser profesor, e que eso, quizá o que estamos, esa falta de entusiasmo, ou esa falta de fe que aludía eu antes, non? Falta de fe nas artes dos propios alumnos de Belas Artes, forma parte de todo un complexo cambio social e espiritual que estamos vivindo, non? De que o que significa ser artista, cos medios electrónicos, coa cantidad de imaxes que corren polos medios. Non sei se non é se isto que identificamos como entusiasmo é un cambio de modelo que se nos vai a impoñer pois xa mesmo, que xa nos está impoñendo. Yo creo que es claramente es un cambio de modelo en la medida en que ha habido distintas fuerzas que han ido destruyéndolo y desautorizándolo, ¿sí? Desde las propias políticas culturales a los medios de comunicación, la trivialización, todas las reformas educativas han ido en detrimento de la educación y de la formación. Hubo en una exposición hace años en Jesús Palomino, hizo una instalación donde había una serie de carteles donde decía: ¿por qué la educación no es importante? Y esa es la base probablemente de todo este arco temporal, desde la fundación de la facultad, el CEGAC, etcétera, a este momento, ¿no? Y ahí vemos, o entiendo, que se puede visualizar precisamente ese desmontaje, ¿no? Ese desmantelamiento de ese modelo. No es un problema español, es un problema que afecta fundamentalmente a Europa y Estados Unidos. Que en otros lugares hay alternativas a ese modelo, ¿no? Parece muy bien, porque eso con la LOMLOE, ¿no? Que es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, no hace una apuesta decidida por la educación artística, no lo hace. La reciente eliminación de la Comisión de Arte y Humanidades en la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación, pues es también otro síntoma de que poco a poco se va recortando algo que siempre me pareció pues decorativo. Entonces volvemos a una historia en que se confunde la decoración con la identidad de un pueblo. Y eso, cuando la imagen de identidad está justamente en el pensamiento artístico, en el imaginario. Entonces, no sé si viéndolos muy como viendo quizá enemigos donde no los hay, pero todo ese desmontaje, palabra terrible que acabas de decir, pues tiene que ver también con cómo se anula. Nosotros cuando empezamos en el 90 estaba prohibida la investigación artística, no existía.
Y poco a poco, toda esa larga carrera de los sexenios fue montando otra vez la posibilidad de investigación. Las tesis que se hacen en Bellas Artes, que eso sería un capítulo aparte muy interesante, están también demostrando con gran esfuerzo todo lo que existe como identidad. Ahora, pero si no existe una política de acogimiento y de respaldo, claro, al final es que colorín pinga joyambre, como decía Valle Inclán, ¿no? Hombre, yo creo que lo que no puede hacer un gobierno es poner otra institución en competencia con muchísimo más dinero, como es la Ciudad de la Cultura, Claro. y que quiere dedicarse a las mismas cosas que el arte contemporáneo, con un punto de espectáculo, con otro concepto, ¿no? Yo creo que es anecdótico porque la Ciudad de la Cultura se funda, se empieza a construir en el 90, ¿no? 80 y... perdón, posterior, 98, en el 90, hace como 20 años aproximadamente, a final de los 90. De los 90, sí. A final de pero los 90. aún se tardó en saber para qué servía. Pero yo creo que la Ciudad de la Cultura es un síntoma de algo viejo. O sea, cuando se empieza a construir y cuando se acaba es algo antiguo. Ya cuando se abre es algo que ha quedado obsoleto, ¿no? En sí mismo. La cuestión es eso que estabas comentando tú, ¿no? Juan Fernando, de ese desmantelamiento y apartamiento a través de esa separación de las humanidades de lo que es el centro. Bueno, vamos a cerrar aquí, llevamos aproximadamente como unas 2 horas y simplemente, bueno, agradecer al público que ha tenido la paciencia y la fidelidad de estar escuchando y a todos los participantes por vuestro esfuerzo y vuestra participación. Bueno, Muchas yo quiero gracias. darte las gracias y decir que los que estamos aquí es un síntoma de que la Universidad de Historia del Arte y la Facultad de Bellas Artes están fusionándose de miedo, ¿no? Y este curso que estáis haciendo, este seminario, es el mejor ejemplo, ¿no? de esa interconexión de conocimientos y de colaboración. Por Muy eso bien. te felicito. Muchas gracias, Marisa, y muchas gracias, Juan Fernando, Miguel y Ángel. Gracias. Venga, vamos. Bueno.